Ahorita nuestro siguiente presentador es Edwin Amaya, quien es químico farmacéutico y tiene más de 25 años de experiencia en la industria. Y posteriormente vendría nuestro queridísimo Braulio Sala, que bueno, ¿quién más que ustedes para presentarlo? Yo apenas tuve la fortuna de conocer más acerca de él, súper experto en acuicultura. Con él pueden ver retos, desafíos, soluciones, nuevas formas de arreglar asuntos de camarones y demás. Y también él nos va a presentar acerca de esta tecnología que viene con AquaSpot, que es nuestro aliado de MSD Animal Health en Ecuador. Así que un fuerte aplauso por favor para ambos que vienen a presentarnos esta tecnología. Muchas gracias, Grisel. Aquí quisiera hacerle una introducción a Braulio y todos que pensemos cuando vamos a introducir tecnología, tenemos que pensar en cómo hacer que el cliente viva una óptima experiencia. Creo que desde que teníamos, o lo que tuvimos un Nokia, los primeros iPhones, ¿cierto? ¿Cómo mejorar esa experiencia? En ganadería, Gustavo presentaba que con un simple collar poder detectar el celo de la vaca para determinar cuándo inseminar. Hay otros modelos que hacen lo mismo, sí, pero cuándo determinar el momento preciso para generar más terneros por año es la diferencia, el algoritmo. Igual en el otro lado vemos vacunación de cerdos sin aguja, solamente por vía intradérmica. ¿A qué nos lleva eso? A bienestar animal. Muchas empresas que trabajan certificación en bienestar animal en porcicultura adoptan esta tecnología porque es menos estrés para los lechones. Y en camarón nos tenemos que plantear la misma pregunta: ¿qué hacer y cómo adoptarlo algo correctamente? Entonces surgen ciertas preguntas. ¿Quién me va a instalar la tecnología en mi país? ¿Qué pasa si tengo un problema? ¿A quién debo llamar? ¿Existen recursos en mi idioma disponibles? Entonces, si nosotros somos capaces de resolver localmente al menos el 80%, podemos decir que el cliente va a tener una óptima experiencia. ¿Por qué el 80%? ¿Por qué no el 100%? Hay otro tipo de soporte remoto, otro tipo de soporte relacionado con sitios de investigación, con mejoras de algoritmos, con actualización de software que se dan desde otros lados. Entonces, con esto queremos presentar nuestra alianza MSD Animal Health AquaSpot para poder tener todo el soporte aquí en Ecuador y mejorar esta óptima experiencia. ¿Por qué AquaSpot? Nosotros llevamos 2 años, como mencionaba Grisel, trabajando aquí en el campo con AquaSpot. Y AquaSpot es una empresa que tiene más de 10 años de experiencia en procesos de transferencia y de cosecha. Es decir, conoce de punta a punta el proceso productivo. Tiene un equipo interdisciplinario variado para dar apoyo. Para ellos la capacitación y el servicio al cliente es una prioridad. Hay una rápida capacidad de respuesta. Sabemos que en la industria hay muchos imprevistos y que no dan espera. Y finalmente se enfoca también en optimizar procesos, en darles feedback de una manera transparente y directa para que el cliente decida si lo adopta o no lo adopta. Entonces, sin más, quiero invitar a Braulio para que hablemos del contador de camarones con eso que llamamos de gramos a individuos, el desafío de contar bien en la precría. Braulio. Ahora sí. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Muchas gracias por asistir. Es muy grato para mí ver todas estas caras, amigos. Estoy bastante emocionado por el evento. Me corresponde a mí hablar sobre el contador de larvas. Como sabemos, de gramos a individuos, el desafío tiene contar bien en la precría, ¿no? Entendemos que la biomasa imprecisa nos da una decisión equivocada. ¿Cuál es el riesgo de no contar bien? Creo que todos tenemos la misma situación de esa biomasa estimada. Entonces, empecemos con algo que todos lo sabemos, todos los que hemos estado en el campo lo tenemos clarísimo.
¿Cuál es el proceso actual del pesaje, el proceso actual de la operación? Sabemos que en una precría la gente está sacando sus gavetas, están pesando cada una de las gavetas, hay una cantidad de agua que está chorreando, un tipo que está poniendo una báscula que hay que ver si está bien calibrada, gritándole a alguien al otro lado para que lo anote en un papel, si nos ponemos muy tecnológicos en una tablet, ¿okay? Otro grupo de gente cogiendo estas muestras en un gramero, ¿verdad? Haciendo el mismo proceso, ¿okay? Si en lo mejor de los casos sacude 2 o 3 veces, le quita el agua, pesa en la gramera, cuenta y tiene una cantidad de animales que lo voy a explicar. Y una manipulación que lo tenemos como que fuera normal, ¿okay? Hasta antes de utilizar el contador también pensaba lo mismo en el proceso de transferencia. Pero cuando utilizamos el contador nos dimos cuenta el tema de sanidad animal, el tema de la calidad de la larva, el tema de la manipulación, que es algo que hay que tenerle mucho cuidado. Creo que el éxito de una transferencia está en no manipularla. Entonces, ¿cómo se calcula actualmente la biomasa? Hay diferentes formas, pero al final es el mismo cálculo, ¿no? Tenemos una cantidad de pesaje, por un lado, un bloque que vamos sacando estas gavetas, van pesando, y en ese bloque van cogiendo muestreos, y van sacando un tamaño de animal, sacan un promedio, tienen el total de los kilos, lo dividen y sacan una población. Y eso se repite y se repite a lo largo de 4, 5, 6, 7, 8 horas, ¿no? Para que al final solo tengamos un solo resultado, que es una biomasa estimada. Correcta, incorrecta, no lo sabemos, pero es un número que de ahí utilizamos para empezar nuestra estrategia de producción. Pero ¿cuáles son las principales fuentes de errores del método actual? Estimamos que el error fluctúa entre un 10 a 40%. Suele haber momentos que puede ser 5, otras que puede ser 50%. A veces no es creíble, pero estas mediciones que hemos hecho nosotros nos ha sorprendido la diferencia de biomasa que se puede tener a la hora de calcular. Entonces, el primer error que se tiene es la variabilidad del tamaño. Cogemos una muestra, un tamaño, si en lo mejor de los casos utilizamos décimas, si en el mejor de los casos utilizamos centésimas, vemos si es que sale un número que lo redondeamos para abajo o para arriba, pero depende de cada persona que esté en ese momento haciendo ese cálculo. Por el otro lado, por la experiencia que tenemos en cosecha, entendemos que el porcentaje de humedad no se lo puede tomar como fijo. La variable que tienes de porcentaje de humedad va del 8 al 20%, muchas veces puede ser hasta el 25%. ¿Y de qué depende de eso? De la cantidad de animal que recibes y la acumulación de agua que tienes. Y esa parte tampoco la tomamos como algo severo en el proceso. Y el tercer punto, súper importante, que es la calidad del animal, que es lo más importante de lo que yo considero para poder tener una buena transferencia. Saber que ese animal no se estresa, saber que ese animal no lo lastimas y saber que ese animal tiene que llegar a un lugar para que se alimente bien y crezca rápido y sano. Entonces, estos son las tres fuentes de errores de los métodos actuales que hacemos. Entonces, de estos errores de humedad, aquí pongo un ejemplo muy sencillo. Un ejemplo de 3 minutos de prueba de este balde que comencé a pesarlo con un apuro. Si ven los tiempos son súper diferentes. ¿Pero por qué? Porque te están gritando, saca el balde, que se me viene la mancha. Y todo el mundo se pone nervioso. Pero se puede ver una variabilidad de un 3.8 a 0.3 solamente en diferencia de segundos de ese peso que estamos tomando. Por otro lado, tenemos este video donde viene tanta mancha que es como yo pongo un ejemplo como rumia. Uno se acuesta, cae 1 o 2, no hay mucho problema. Te caen 10, ¿qué pasa? Y es lo que pasa con el camarón. Estamos sacando estas gavetas. El mayor peligro que tenemos en una operación es las tablas, porque no sabemos lo que pasa cuando sacamos una tabla. No tenemos ni idea cuánta agua movemos y cuánto animal estamos moviendo. Y de repente, sí, tienes X cantidad de gavetas y tienes que sacarlo. Y no importa si está lleno la gaveta o el balde, pero sí importa el peso que está generando en el animal. Entonces empiezo yo a jugar con estos escenarios de error. ¿Qué es lo que realmente pasa en este cálculo? Que a veces es muy difícil de entenderlo cuando estás ahí, cuando estás viendo a la gente que está calculando. Entonces tenemos una cantidad de kilos, como lo ustedes ven en el ejemplo anterior. Cada bloque tiene 1 kilo, cada bloque tiene unos gramos, y tú tienes un total de kilos con un promedio de animales. Primer escenario, lo divides, 0% humedad, no te importa la humedad, tienes una población. Segundo escenario, alguien viene y me dice, yo sí sé la humedad, resto como fijo 10%. Bueno, le restan 10%,
tienes otro tipo de, otro número de población. El tercero, que nosotros lo hemos hecho por entender la humedad como tal, es en cada bloque coger estas muestras de humedad. Es verdad, en la operación de transferencia es imposible dedicarse a eso. Nosotros, porque nos dedicamos a estar haciendo eso a lo largo de la transferencia, y de repente la puede fluctuarte entre un 11 a un 14.5%. En 4 bloques de transferencia, puede ser hasta mucho más. Pero ¿qué pasa en el escenario de, ok, tengo los kilos, tengo 0.306 de gramos del promedio, pongámosle 0.31, y yo le aumento 20 milésimas. O sea, ¿le subo o le bajo? ¿Y qué impacto tiene? Parece como que no impactará mucho. Pero el 0.31 lo bajamos a 0.29 y dividimos para 0.29. Y tenemos un escenario que digo el 4 del 5, donde sigo manteniendo el 0% de humedad o cojo la humedad promedio. Tienes 2 datos adicionales de población. ¿Qué pasa? El siguiente escenario, debes ir para abajo, voy para arriba. Le subo 20 milésimas, de 0.31 a 0.31 con el mismo ejemplo. 0%, 13 punto algo de humedad. Tienes otros datos de población. Y aquí viene lo más importante. O sea, de todo lo que he hablado, ahorita lo más importante se enfoca en esto. Y quiero que le pongan muchísima atención, porque eso le pasa a todos los que están trabajando en una camaronera, a todos les pasa eso. Tenemos una serie de escenarios de estimación de población. ¿Cuál es el que le cae? A la suerte. A la suerte. Entonces tenemos desde, por ejemplo, en este caso, de 447.000 animales hasta 587.000 animales. Está hablando que hay una brecha de 24%, que para mí juegas a la suerte. Entonces pongamos el escenario. ¿Qué pasa si tienes 447.000 animales? Te dijeron por 447.000 animales. Alimentas por 447.000 animales, pero tienes 580.000 animales. ¿Qué efecto tienes ahí? Falta balanceado, no le das a la población que tiene que dar y se mueren los animales. Y pierdes esa oportunidad de biomasa, de crecimiento, de libras que la perdiste iniciando el partido. Vamos al otro escenario. Te dicen que hay 587.000 animales, alimentas por 587.000 animales, pero tienes 400 y pico. Estás malgastando balanceado, estás generando materia orgánica, estás generando problemas de oxígeno y no sabemos por qué se muere. Puede haber muchos más factores, pero esto es algo que lo podemos controlar. Y esa brecha del 24% siempre va a pasar. Por eso es que decimos que el error puede ir del 10 al 40%. Y eso le estoy hablando del promedio. Hemos visto errores del 3%, pero hemos visto errores del 50, 55%. Y a veces la gente no entiende por qué. Ahora, ahí dice 140.000 animales de diferencia. ¿Y si es 1 millón? Pongámosle un cero más. Porque las transferencias son de 2 millones, 3 millones, 4 millones, le pasa a 3, 4 piscinas. Peor si escuchamos un animalito de 2, 3 gramos, la gente se asusta porque estaba acostumbrada a manejar 0.5. Pero no es eso. ¿Qué pasaría con ese error que tienen en cada estrategia de producción que tienen ustedes con 1 millón de animales más? ¿Qué tan rentable o pérdida de rentabilidad pueden tener? Entonces, tenemos claro que una diferente estimación de biomasa te genera una diferencia en el factor de conversión y por ende un impacto en la rentabilidad. ¿Cuál es la solución? La solución es bastante sencilla. Tenemos que ir a la automatización de la transferencia. Yo soy alguien que muchos de ustedes ya me conocen porque hemos tenido conversaciones directas y soy muy aferrado a la automatización del proceso de cosecha y transferencia. Algo que cuesta mucho a veces entenderlo porque venimos haciéndolo hace mucho tiempo, pero esa es la única clave para poder tener una acuacultura de precisión y poder mejorar lo que más nos interesa, los costos. Entonces aquí hay un ejemplo, aquí hay una transferencia, 850 metros, un animal de 1.5 gramos por tubería. El contador te cuenta el animal y te va diciendo qué es lo que está pasando en ese momento. ¿Ok? Puedes aplastar un botoncito y saber cuántos animales por minuto puedes pasar. ¿Cuál es el tema interesante de esto acá? Que yo lo descubrí con el contador. En 5 o 10 minutos puede cambiar de 10.000 animales por minuto a 60.000 animales por minuto. Mi pregunta es, ¿cómo lo manipulas? ¿Cómo creen que están manipulando ese animal? Entonces, aquí viene un ejemplo claro en este gráfico de que la raya aquí es 30.000 animales. Suelen pasarse a 60.000 animales.
¿Por qué la caída abrupta? Porque tienen que cerrar con puertas, porque no pueden manipular al animal, porque están contando mal o peor aún, lo están dejándolo libre de que se vaya, porque yo no quiero tener problema. ¿Y qué pasa? Solucionan el problema, 20 minutos después sacan la cantidad de tablas y vuelve a subir ese volumen de animal que no lo puedes manejar. Con esto podemos registrar y podemos auditar, podemos tener una trazabilidad en la operación y poder exigirle a la gente de campo, que no es una labor fácil. Es fácil estar sentado aquí y explicar, pero hacerlo en el campo no es fácil y hay que darle las herramientas a la gente de campo para que pueda tomar las decisiones correctas, porque eso genera rentabilidad. Entonces ahorita voy a hablar de la descripción del contador. Tengo una capacidad de conteo hasta 5 millones de animales por hora. Podemos contar de 0.1 gramos. Este gráfico pueden ver un ejemplo de la cantidad que puede contar el equipo. Registra las imágenes para la verificación del monitoreo. ¿Qué significa? No confío en el contador, listo, no hay problema. Podemos ver en el sistema y ponen una X, una crucecita roja en cada animalito, y a la hora que ves esta grabación te das cuenta si esa crucecita está o no está, y te puedes dar cuenta que si está contando o no está contando, ¿no? Monitoreo de servicio remoto, puedes ir monitoreando. Estos reportes te da el equipo. ¿Qué es lo interesante de este reporte? El primer atención que hay que tenerlo es en estos gráficos. ¿Por qué? Porque yo viendo los gráficos me puede llamar la atención qué tan alto estoy manejando ese flujo de camarón. Y en el momento de manejar un flujo de camarón muy alto, y seguramente no están preparados en la operación para poder manipularlo, está generando un problema en la calidad del animal. Se adapta a cualquier tubería, 4, 6, 8 pulgadas. Siempre recomiendo de 8 porque es mucho más fácil de 4 aumentarle a 6 y a 8, o poner un codo de 4 a 6. Es muy fácil adaptarlo. A veces la gente se sorprende de lo fácil que es usarlo. Una de las cosas muy importantes del equipo es que si el operador no lo sabe usar, es un equipo que no funciona. El operador tiene que saber manejar y tiene que ser fácil para el operador poder operar. Proporciona datos históricos, vuelvo a los mismos gráficos. Todos estos registros nos ayudan una vez para poder saber qué puedo hacer en otra piscina o al siguiente corrida, qué debo de hacer para no cometer el error que estaba cometiendo. Entonces, ¿cuál es el beneficio clave en el control del flujo? Mejorar el bienestar del animal, mejorar la calidad del animal. Ese es el objetivo número 1. Donde tienes un flujo regular, tratar de manejar ese flujo regular. No hay turbulencia de agua, nadie lo está manipulando, nadie lo está lastimando, nadie lo está estresando. El mayor problema que tenemos es que nosotros estresamos al animal. Llega un momento que en la operación hacemos algo y estresamos al animal. Y en este flujo tenemos este conteo, en la misma transferencia, un conteo muy bajito de 3.300 animales por minuto, que si lo transformamos ahora son casi 200.000 animales, o muy exagerado, que son 100.000 animales por minuto, manejando 6.5 millones por hora. No es manipulable. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Es que la operación de transferencia debe estar entre medio y alto. Eso te garantiza a que tengas una calidad de animal en la transferencia. Esta parte de nosotros la especificamos mucho porque cuando comenzamos a operar lo veíamos por una pantalla, pero no era práctico. La forma práctica era un semáforo. Un semáforo donde el operador, el simple hecho que esté viendo, puede darle una directriz al de la compuerta, que es la parte peligrosa en la operación, y le pueda decir cómo operar. Pon tabla, saca tabla, pon media tabla, saca un cuarto de tabla, saca 2 tablas, no saques tablas, pero no hay que parar la operación. Una cosa es cerrar en cero y parar la operación, y otra cosa es manipular ese flujo. Entonces, cuando tenemos un semáforo y tenemos este tema que sabemos que es medio y alto, y el semáforo está muy amarillo, significa que estás yéndote a una posibilidad que sea rojo, que es una cantidad de animal que se esté lastimando. Y eso puede dar una dirección a la persona que está operando las tablas para disminuir ese flujo y no pararlo. Entonces, hablamos de una biomasa imprecisa, decisión equivocada. Vamos a hablar de una biomasa precisa, decisiones correctas. ¿Por qué? Porque controlarse 2 cosas muy sencillas. Una precisión en el número de animales y un bienestar en la operación del animal. Parece
Pero son muy sencillas. ¿Cuál es el impacto que tenemos? Optimizamos la alimentación, producción más homogénea, le estamos dando de comer a todos los animales, todos tienen la posibilidad de sobrevivir y comer bien. Optimizamos costos y tenemos un mejor retorno de inversión. Ese animal que por algún momento está en muda y que las posibilidades que no sobreviva es demasiada alta por una manipulación a mano, le estás dando una gran porcentaje de probabilidad de que ese animal sobreviva, alimente y tengas más animalitos en producción. Lo dejo con esta reflexión, es algo que lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Medir bien no es solamente contar, no es un solo número, eso es algo que está muy por encima, es operar y producir mejor. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es mejorar costos, buscamos mejorar el flujo y buscamos mejorar la utilidad. Los precios, ya no estamos en ese tiempo, hace unos años atrás, que el precio cambiaba y fluctuaba y nos jugaba a favor. Hoy en día el precio no nos debería interesar, entre comillas, porque no podemos depender del precio. Debemos depender de nuestra operación y nuestros costos. Entonces el contador de larvas te da una eficiencia en el conteo, una biomasa estimada precisa, puedes auditar o puedes tener una trazabilidad en la operación y puedes tener un control de la calidad de la larva, que es lo que necesitas para empezar bien el proceso de producción. Les agradezco mucho, espero que la idea haya quedado bastante clara, espero que haya tenido valor para ustedes y muchas gracias por escucharme.